Muy buenos días, feliz año a todos. Gracias a Dios que podemos reunirnos el día de hoy, un año nuevo. Sabemos que sus promesas permanecen, su misericordia es nueva cada mañana y aquí estamos para disfrutar de la presencia de Dios, la presencia de los hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar el servicio. Padre bendito, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Dios bendito, te honramos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por la obra tan grande que haces en nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos estar confiados en ti, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Dios. No hay nada que podamos experimentar, Señor, que sea mejor que tener tu presencia, Señor. Que sea mejor que estar en tu presencia, Padre. Y esa esperanza que tenemos, Señor, de un día estar junto a ti por la eternidad, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no fue fácil, Señor. Sabemos que hubo un precio que tuvo que pagarse, Señor, para que nosotros podamos el día de hoy estar aquí disfrutando de tu bendición, disfrutando de tu presencia, Padre, y de tus promesas, Dios. Te damos gracias, Señor, y venimos ante ti, Señor, con corazones agradecidos, Padre, a entregarte estas alabanzas a ti, Dios, porque sabemos, Señor, porque te conocemos, Señor. Sabemos que tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me has enseñado a amar tu palabra, me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría por la verdad que pude hallar. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar tan solo en ti. Me has dado lo que yo no merecía, me has dado amor y perdón en vez de aflicción. En la cruz derramaste tu vida para entregarme así completa salvación. Eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar tan solo en ti. Me has enseñado a amar tu palabra, me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear, eres simplemente todo para mí. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría
hallar y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti me has dado. Me has dado lo que yo no merecía. Me has dado amor y perdón en vez de aflicción. En la cruz derramaste tu vida para entregarme así completa salvación. Eres todo lo que yo puedo desear. Eres simplemente todo para mí. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Y no cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. Y no cambiaría. No cambiamos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el Dios que adoramos. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el
adoramos, Padre. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, Señor. Nosotros queremos conocerte cada día más, Señor. Amarte, Dios. Porque solo tú eres digno, Padre. Gracias por encontrarnos, Señor. Gracias por mostrarnos tu luz, por mostrarnos tus caminos, Señor. Gracias porque hoy podemos caminar en tu luz, Señor. Y podemos caminar confiados porque tú eres nuestro Dios, Señor. Porque tú nos cuidas, porque tú nos guías. Padre bendito, podemos estar tranquilos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para
sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, Señor. Gracias, Padre. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios,
te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor. No nos cansamos, Señor, de cantar a ti, Señor, de bendecir tu santo nombre, Padre bendito. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. Gracias, Jesús, por entregarte. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Y que hoy podamos estar aquí en tu presencia, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. No nos cansamos de adorarte a ti, Padre. Amén. Puedes tomar asiento. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué tal? Estamos contentos. Inicia el año 2025. Qué bueno, ya estamos listos con la rosca, ¿sí? Mañana, ¿verdad? Bueno, qué bueno. En algunas ocasiones, cuando inicia el año, tenemos algunos deseos y uno de ellos es cuestión de salud, y para mantenerse saludable, pues que el ejercicio, y que ahora voy a subir unos 4 o 5 kilos más para que esté mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cosas de esas. El Señor, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo, estoy en la traducción en lenguaje actual, nos habla precisamente de esto que al inicio de año en algunas ocasiones tenemos, ¿verdad? En este año sí voy a hacer esto, en este año sí voy a hacer el otro, y así han pasado en mi caso casi 90 años, ¿verdad? Y sigo esperando. Entonces, ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 8, dice: es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Gracias te damos, Señor, por este día, y gracias, Señor, por este inicio de año. Te rogamos, te pedimos por todas aquellas personas aquí en la congregación y familiares, amigos, que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna situación específica. Señor, te rogamos por cada uno de ellos. Nos han pedido oración. Por todas aquellas personas que están de viaje, que no han regresado, te rogamos que los lleves, que los traigas con bien, y que a nosotros, Señor, nos pongas en ese escuchar y en ese oír, que abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir esa palabra fresca que tú traes a cada uno de nosotros, en la persona que va a compartir el día de hoy. Te rogamos y te pedimos que podamos recibirla con esa alegría y ese gozo, y que sea de transformación, que nos cambie en profundidad a todas y cada una de las personas de las que estamos aquí. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Se ven muy guapos aquí, me da mucho gusto verlos y también darles la bienvenida a este par de chicas que está allá, muy bienvenidas.
Bienvenido. Todos bienvenidos. Muy bien, ahora vamos a darle los anuncios. Recuerden que aquí tenemos, en la iglesia tenemos dos reuniones, los martes y los jueves. ¿Recuerdan los martes a qué nos reunimos? Eso, grupos de casa. Y los jueves estamos en grupos de oración. Ahorita, por el momento, están en receso, pero si ustedes no asisten a ninguno, pueden acercarse porque son unos grupos donde aprendemos de la palabra y además hay un convivio, que ese es muy bueno porque también llenamos nuestra pancita con algo que llevan. Ahora, las mujeres, ¿cuántas mujeres sabemos? Arriba las mujeres. Bueno, pues el próximo sábado habrá reunión de mujeres. Ahí comparten la palabra. Si gustas venir, te invitamos también a ellas para que vengan. Porque ahí, aparte de la palabra, también tenemos un desayuno y un convivio y eso es muy bueno. Y otra cosa que quiero decirles que hoy es el primer domingo de mes. Ese domingo es domingo de misiones. Yo les invito, hermanos, a que seamos de bendición para nuestra misionera porque ella está en lugares muy complicados, situaciones muy difíciles que se le presentan y entonces tenemos que apoyarla, ¿verdad? Y como dicen por ahí, si no van nuestros pasos, que vayan nuestros pesos para bendecirla y sea de bendición para ella, ¿verdad? Y también, hermanos, cuántos estamos felices porque Dios nos ha suplido y ha llenado nuestra mesa con comida y entonces tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Y vamos a dar para las misiones y también para nuestros diezmos y ofrendas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú has suplido cada una de nuestras necesidades, porque tú has llenado nuestra mesa, nuestras alacenas, Señor, nuestra salud, todo nos los has dado tú y a ti te pertenece, Señor. Así que con gozo y con alegría traemos hasta ti los diezmos y ofrendas que serán usados para tu obra, Señor, y te damos muchas gracias por tus bendiciones y por toda tu provisión, Señor. En el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, porque tú guardes a nuestra misionera en cualquier lugar donde se encuentre, que tus ángeles acampen alrededor de ella y que la palabra que lleve sea de bendición para todas esas personas, Señor, y en donde ella esté, que sea luz, Señor, para cada una de las personas. Te agradecemos por su vida, Señor, y te pedimos que tú la guardes y la cuides en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, los sugieres pueden pasar a recoger la ofrenda. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y los niños pueden subir, por favor, y los adolescentes se quedan, porque ya son niños grandes. Gracias. Ahora escuchemos la palabra que tiene nuestro pastor.
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios de que el Señor nos ha permitido iniciar un año más para todos, pero especialmente aquellos que, para aquellos, dicen algunos, que tenemos juventud acumulada, bastante acumulada, y aquí estamos todavía. Gloria a Dios por ello, gracias porque nos permite este lugar, este espacio que nos ha provisto por su gracia y la libertad para poder no solamente reunirnos, sino hablar de su palabra libremente. Vamos a ir hoy a Hechos 13 con la esperanza de que el Señor nos hable a través de este mensaje. Estoy muy contento que Dios haya traído aquí a su pueblo. Oremos por aquellos que están ahorita pasando por enfermedad, que son algunos. Y esa es una de las razones por las que algunas personas no están aquí, otros están de viaje. Roguemos a Dios por ellos. Y si ves en algún asiento por ahí vacío que conozcas, es bueno. Conozcas a la persona que generalmente se sienta ahí para llamar y saber si están bien, si hay algo que podamos hacer por ellos. Lo menos que podemos hacer es orar, interceder, y bueno, la misión es servir. Así que, gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 13. Había entonces, dice el verso 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o le nombraban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. El verso 2, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Es así como empieza el primer viaje misionero. Y es interesante porque antes de salir, antes de que fueran enviados estos hombres, Bernabé y Pablo, estaba un grupo orando. Había ahí profetas y maestros. Quisiera hacer énfasis en algo. Tal vez te preguntes por qué este título: ¿haces lo que se te ordenó? Y con esto queremos recordar que, entre otras cosas, hay dos cosas fundamentales que se nos han ordenado, y una de ellas es: sean santos. ¿Quién se acuerda? Como yo soy santo. Nos ha ordenado el Señor seguir, imitar su santidad, buscar esa estatura de santidad de Él. Y la otra es lo que se conoce como la Gran Comisión. Si lo recordamos, es ir y hacer discípulos. Voy a hacer un paréntesis porque también estoy muy gozoso, contento que está aquí con nosotros un varón, y por ahí debe estar su familia también, creo. Un hombre que el Señor los llevó a otra ciudad por un tiempo,
pero aquí están de regreso. Así que le quiero pedir por favor a Lalo que levante su mano. Bienvenido, Lalo. Gracias. Aquí está, hermosa Luisa. Ellos están regresando con nosotros, fueron parte de esta congregación y vuelven a ser parte de esta congregación. Más bien yo creo que nunca dejaron de serlo. Fueron parte del equipo de alabanza y buenos servidores del Señor. Bienvenidos. Así que quise hacer este paréntesis porque creo que es algo que le da gloria a Dios, el ver que alguien está siendo traído por el Señor de nuevo a donde Él quiere que estén. Bienvenidos de nuevo y los amamos. Así que, ¿estás haciendo lo que se te ordenó? ¿Estás buscando la santidad? ¿Estás buscando obedecer esa gran comisión? Déjenme compartirles, hace ya muchos años, cerca de 40, que tenía yo poco de convertido al cristianismo. Tuve el privilegio de que se me encargara la tarea de llevar a un pastor que era un hombre de Dios, plantador de muchas iglesias y también que compartía el evangelio en diferentes partes del mundo incluso. Ese hombre tuve el privilegio de andar con él cargándole el maletín y platicando con él. Fue una bendición para mí y siempre que lo presentaba con los pastores, con los que se estaba haciendo una campaña para la unidad de los pastores en esa ciudad, yo lo presentaba cuando llegaba con algún pastor para introducirlo, lo presentaba con el currículum que yo conocía de él, que era muy amplio y muy importante. Pero un día me frenó y me dijo, no, dijo, yo te agradecería que no digas todo eso. Yo decía que era plantador de iglesias y que era evangelista, pastor, maestro y demás, ¿no? Y me dijo, no, te voy a pedir por favor que no digas eso, porque yo solamente soy aprendiz de siervo inútil. Y cuando dijo eso, me sorprendió mucho. Yo creo que también en mi orgullo y mi arrogancia pensaba yo, bueno, si este hombre con esta estatura, con todo lo que él hace y lo que es, cómo lo usa Dios, es aprendiz de siervo inútil, entonces ¿yo qué soy? Y al ir con el pastor para preguntarle por qué había dicho eso, él me refirió a Lucas 17:10, donde habla de que somos siervos inútiles y debemos decir que somos siervos inútiles si hicimos todo lo que se nos encargó. Así que yo creo que hay dos tipos de siervos inútiles, como aquel que se le encargó un trabajo y no lo hizo y enterraron los recursos que se le dieron para que los multiplicara. Y este es otro aspecto, porque cuando alguien cumple todo lo que el Señor nos dice que hagamos, pues nosotros no lo hicimos. El que lo hace es Él a través de nosotros, y es por su gracia y es para su gloria. Es con sus recursos, es con el poder del Espíritu que hacemos lo que hacemos. Así que siervos inútiles somos, dice la palabra. En este capítulo vamos a ver puntos muy aleccionadores, de los que les animo a que estemos tomando nota, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si puedes también tomar notas físicamente, pues qué bueno, porque Dios, como siempre, nos habla a través de su palabra. Y vamos a ver aquí varios pasajes, uno de ellos, la misión de Pablo y Bernabé, iniciando el primer viaje misionero. Y cuando digo misionero, estamos hablando de que ellos estaban yendo a cumplir con esa comisión que se les había dado, pero también ya habían estado caminando en santidad y eran hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo.
Así que estaban cumpliendo esas dos cosas que se nos han encargado principalmente Pablo y Bernabé. Del siguiente pasaje vemos a Pablo descubriendo ahí por la obra y la revelación del Espíritu Santo a Elimas, un hechicero que estaba tratando de disuadir al gobernador. Vemos en el siguiente pasaje el discurso de Pablo en Antioquía y por último, en el último pasaje vamos a ver la prédica a los gentiles y la persecución que sufrieron de los judíos. A grandes rasgos, estos son los antecedentes o el panorama general. Y en los versos del 1 al 3 vemos que estaban reunidos ahí maestros y profetas, y menciona algunos. Y vemos qué reunión. No eran cualquier persona, eran hombres que Dios había levantado. ¿Qué reunión había aquí? Y en estos hombres podemos ver que el Señor levanta instrumentos suyos para su obra, desde diferentes y diversos lugares, etapas de la vida. Por ejemplo, trajo a Simón, dice la palabra, que le apodaban Níger. Este hombre era un judío de tez morena que venía de África, y él era un hombre también que Dios había levantado para su servicio. Y vemos cómo el Señor, por su gracia, Él inspira a hombres a renunciar a sus vidas para su gloria. Renunciando estos hombres a sus satisfactorias aspiraciones para promover su causa. Esto me impactó a mí en mi inicio de mi caminar cristiano, cuando supe que el pastor que pastoreaba esta congregación a donde nosotros empezamos a asistir hace alrededor de 40 años, es un hombre un profesionista, con su carrera, con su trabajo, con su empresa, y dejó todo absolutamente para servir al Señor. Y cuando estaba preparando estas notas, yo me acordé de este hombre, mi pastor, que me permitió el Señor ver en él un hombre de estos que estamos viendo que iniciaron el primer viaje misionero, un hombre que Dios había escogido y que él había dejado todo para servir al Señor. Naturalmente sabemos que no todas las personas, no todos son llamados a pastores, no todos son llamados a maestros o evangelistas, no, o profetas, no. Pero todos tenemos un llamado, y ese llamado es a buscar la santidad y a llevar el evangelio a toda criatura, hasta el último rincón de la tierra. Así que son hombres que Dios escoge. A nosotros los que estamos aquí, tal vez aquí abramos un par de pastores, por decirlo así, pero todos de todas maneras somos llamados. Somos llamados a llevar el evangelio. Somos llamados como hijos de Dios. Somos llamados como siervos de Dios. A algunos no les gusta ese término, y a veces yo lo uso y me doy cuenta que a algunos no les gusta mucho el que nos digamos sirvientes, porque les suena mejor siervo. Pero en realidad eso somos, esclavos por amor, sirvientes del Señor. Y es por el Espíritu Santo que sus ministros son capacitados y dispuestos para su servicio. Y además, apartados de otras preocupaciones que los obstaculicen. Estaba ahorita platicando con el pastor. ¿Puedes pronunciar tu nombre, por favor, pastor?
Jun. Se me dificulta a mí, nuestro hermano pastor de origen coreano, se me dificulta pronunciar su nombre, pero él, como también Miguel o tu servidor, y si hubiera algún otro aquí, fuimos llamados por la gracia de Dios para servir como sus pastores, para cuidar sus ovejas. Y el resto de la gente que no están en una responsabilidad como esta, también son llamados, también son siervos, también son enviados. El Espíritu Santo es el que capacita, es el que dispone el corazón para el servicio y nos aparta de situaciones que nos puedan distraer. Y algunos nos llama no nomás de tiempo, de corazón completo, principalmente para servirlo. Pero al resto de su iglesia la llama para llevar el evangelio a toda criatura también. Y también somos sus siervos. Así que el Señor espera que los que somos llamados, no solamente como pastores, sino su iglesia, nos apliquemos. Y principalmente los que tenemos esta responsabilidad, que nos apliquemos a su obra bajo la guianza del Espíritu Santo. Y somos llamados a aplicar, pero también a actuar y vivir para la gloria del Padre, para la gloria de nuestro Señor. Y se les escoge para que se esmeren sirviendo, no para que nos envanezcamos. Y Dios nos cuide de caer en la vanidad, de sentirnos más que otros, porque tenemos una responsabilidad como la que tenemos. Porque si la tenemos es por su gracia y es para su gloria. Y si la podemos desempeñar es porque Él nos da todo lo que necesitamos para poder hacerlo. Y aún así le podemos fallar. Así que no es para que nos envanezcamos. Y estos hombres que vemos ahorita, los que estaban ahí, profetas y maestros, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, reunidos, orando, pidiendo bendición para Bernabé y para Saulo en su misión. ¿Por qué? Porque la misión de llevar el evangelio es algo de gran responsabilidad y que implica incluso mucho trabajo arduo y sufrimiento. Estaba orando, ellos estaban orando para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo en su trabajo o en esa, como se conoce, gran comisión. Cualesquiera que sean los medios que se utilicen o las reglas que se observen, solo el Espíritu Santo de Dios puede capacitar a sus ministros para esa importante labor a la que Él nos llama. En el siguiente pasaje del 4 al 13, y yo te animo a que nos vayas siguiendo en tu palabra, en la palabra de Dios, en tu Biblia, vemos cómo, y esto es algo importante, que tenemos que estar muy alertas, porque Satanás se ocupa, se interesa, se aplica de manera especial de los grandes hombres que Dios ha levantado y de los hombres que están en poder. ¿Para qué? ¿Para qué hace ese trabajo? Para evitar que sean piadosos. ¿Por qué? Porque el ejemplo de ellos puede ser Dios puede usarlo de gran influencia para muchos. Esa es la labor del enemigo. Y si puede derribar a los hombres que Dios está usando, lo va a hacer. Se aplica a buscar hacerlo. Porque si derriba la cabeza, si derriba al pastor, las ovejas se dispersan. A Saulo se le llamaba aquí por primera vez Pablo y ya no se le volvió a llamar Saulo. De hecho, Saulo era su nombre por ser hebreo, pero era su nombre de Pablo por ser un ciudadano romano. Y Pablo, y es importante cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, siempre
que el Espíritu de Dios influye para usarnos. Bajo la influencia del Espíritu Santo es que Pablo pudo ver en Elimas el verdadero carácter de este hombre que estaba con el gobernador. Pablo había sido enviado para hablarle al gobernador del evangelio, pero ahí estaba Elimas tratando de disuadirlo, a desanimarlo a que oyera a Pablo. ¿Por qué? Porque era un hechicero y el Espíritu Santo se lo mostró a Pablo. Y fue tremenda la manera en la que Dios usó a Pablo, porque le llamó la atención de una manera muy fuerte. Incluso le dijo: tú eres hijo del diablo y sabes, por lo que estás haciendo vas a quedar ciego temporalmente. Fue impactante para el gobernador ver que sucedía eso inmediatamente ahí y descubrir quién era este hombre. Y Dios usó todo eso para que el gobernador escuchara lo que Pablo tenía que decirle sobre el evangelio. Y los que son enemigos de las doctrinas, como este hechicero, los que son enemigos de la doctrina de Jesús, son enemigos de toda la justicia. Y los que son enemigos de la doctrina de Jesús son enemigos de toda la justicia, porque la justicia cumple, porque en ella se cumple la justicia de Dios. Y Elimas, que mencionamos hace un momento, ese falso profeta, como les decía, estaba tratando de desanimar, disuadía al gobernador para que no oyera a Pablo. Pero el Señor tenía su plan y usó al Espíritu Santo para revelarle a Pablo quién era ese hombre que estaba ahí. Los caminos de Cristo son los únicos correctos hacia el cielo y la felicidad. Y es obviamente que el enemigo que estaba ahí a través de ese hechicero estaba interesado en que no oyera el evangelio y que viniera a los caminos del Señor. Hay muchos que, hablando de este hechicero, hay muchos que no solo se apartan de los caminos de Dios, sino insisten con otros para apartar a otros del camino. No solamente se conforman con apartarse ellos, sino que apartan a otros. Es importante estar siempre llenos del Espíritu Santo y con la esperanza de que Dios nos va a hablar a través del Espíritu y va a usar el Espíritu Santo para darnos el discernimiento que tenemos para poder servir a los demás. En este caso, Pablo quería servir al gobernador. El Señor le dio el discernimiento y pudo descubrir a este hechicero. Va a haber ocasiones quizá en las que el Señor nos pueda dar el discernimiento y poder servir a alguien que puede estar siendo disuadido por alguien para que no busque al Señor. A menudo esta gente que usa el enemigo están tan endurecidos que no dejan de hacer el mal. El gobernador, como lo menciona en el pasaje que estamos estudiando, el gobernador de Chipre, que hoy sería Turquía, se asombró, vio lo que estaba sucediendo, cómo Pablo discernió y cómo el Señor obró y quedó ciego este hombre ahí. Se asombró del poder de la doctrina en su propio corazón y en su conciencia y el poder de Dios por el que fue confirmada esa doctrina en su corazón. Y hablando de la doctrina, es importante que el creyente siempre esté consciente de que la doctrina de Cristo asombra. No nomás a nosotros. Es bueno que sepamos y lo tengamos fresco en nuestra mente, porque cuando tú vas a compartir con alguien la doctrina, acuérdate, la doctrina del Señor asombra, así como asombró a este gobernador. Y el Señor lo incluye en su palabra para que nos demos cuenta cómo es que Él puede respaldar a un hijo suyo que está tratando de obedecer, sirviendo a otros y llevando el evangelio. La doctrina de Jesucristo asombra. Y cuánto más, si la conocemos más y más, vamos a tener más razones
para asombrarnos de ella, cada vez más. Y sé que hay gente, por experiencia propia, de los que tenemos años leyendo la palabra, estudiando la palabra, y nos sigue asombrando. Me gozo cuando veo yo que en el grupo de varones, hombres que Dios ha dispuesto en su corazón compartir algún texto, puedes ver tú en los comentarios cómo es que está asombrado aquella persona que le he revelado el contenido de un texto y luego lo comparte con gozo, con asombro, y otros se asombran también. Pero hay que tener claro que los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás no son aptos, dice la palabra, para el reino de Dios. Y nosotros vamos a estar siempre en la mira del enemigo, porque viene a matar, robar y destruir. Y si nos puede derribar a nosotros como creyentes, entre más pueda derribar, mejor, porque el evangelio se dispersa menos. Así que tenemos que estar atentos, porque los que ponen la mano en el arado, decíamos hace un momento, y miran hacia atrás, no son aptos para el reino. Los que no están preparados, es decir, que no conocen la palabra, que no están llenos del Espíritu, los que no están preparados para enfrentar la oposición, como sucedió con Pablo, que estaba ahí, el Señor le da el discernimiento y él enfrenta la oposición con valor. Pero el que no está preparado para enfrentar la oposición y para soportar las dificultades, los retos, estos no están aptos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque la aflicción es un crisol donde se forja carácter. Es una olla, por decirlo así, donde somos metidos y somos purificados como el oro. El sufrimiento, las dificultades, las aflicciones forjan carácter. Seguramente muchos recordarán todas las aflicciones por las que pasó Pablo. Naufragios, lo apedrearon, hambres, fríos, tantas cosas que pasó Pablo, cárceles, azotes injustos, pero todo esto forjó cada día más el carácter de Jesucristo en él. Cuando vengan las aflicciones, algunos responden a las aflicciones con autocompasión o con tristeza, cuando debiéramos estar agradecidos con el Señor, porque cada una de las vicisitudes, de las aflicciones, de los dolores por los que pasamos, van a obrar para bien, porque esa es la promesa de Dios. Todo obra para bien para los que aman y buscan a Dios, aunque sea doloroso de momento. Será por un poco de tiempo, dice la palabra, pero habremos crecido. Una vez que haya terminado esa etapa de aflicción, habremos crecido y madurado. En el pasaje del 14 al 31, vamos a esa parte, y vemos el sermón de Pablo a los israelitas y a otros devotos que estaban también ahí en la sinagoga de Antioquía. Y podemos ver y aprender de este pasaje, de lo que ocurre en ese pasaje, cómo se manejan las cosas, cómo el Señor lo hace a través de ellos. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, debemos hacerlo no solo con oración, sino con alabanza, con lectura de la palabra, con la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque leer la palabra en una reunión pública no es suficiente. Debe predicarse la palabra y el pueblo debe ser exhortado a partir de esas enseñanzas.
Y el pueblo debe crecer y conocer cada vez más y madurar cada vez más espiritualmente para poder ayudar a la gente todo lo que sea necesario para que aprenda a aplicar la palabra que está escuchando para que pueda ser de provecho. De otra manera sería vano. Y es bueno preguntarnos si hemos crecido en el conocimiento de la palabra. Y debemos preguntarnos con sinceridad también si nosotros estamos interesados en ayudar a otros, no nomás a que la aprendan, sino que la apliquen en su vida. Tal vez te haya ocurrido saber que alguna persona creyente está pasando por dificultad, pero está abatido. No está de pie luchando con el conocimiento de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha sido ayudado a entender y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Y nosotros tenemos que ver con esto como iglesia. Preguntémonos, ¿qué tanto estamos haciendo eso? ¿Qué tanto nos estamos preparando para poder ayudar a otros a entender y aplicar la palabra de Dios? Para que pueda ser de provecho y que no sea en vano. En este sermón se abordan todas las cosas que podrían convencer a los judíos, que fueron los primeros que empezaron a escuchar sobre el Evangelio, para recibir y abrazar a Cristo como el Mesías prometido. Porque en cada sermón debe incluirse el Evangelio. De otra manera, ¿qué estaríamos hablando? Un sermón que no hable de Cristo y su obra no estaría completo, por supuesto. Cada visión, por breve o tenue que sea, en la relación del Señor con su iglesia, siempre las predicaciones, los mensajes, las visiones que se explican nos recuerdan su misericordia y su bondad. Porque la palabra de Dios refleja el carácter de Cristo. Y esa es su misericordia y su bondad. Pero también nos muestra la ingratitud y la perversidad del ser humano. ¿Para qué? Para que sepamos, que podamos vernos en las Escrituras como un espejo, podamos darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestra mala influencia del mundo, del enemigo, de la reacción de nuestra carne, nuestra reacción natural, pecaminosa de nuestra carne, y podamos corregirla arrepintiéndonos y viniendo delante de Dios buscando el perdón para caminar en santidad. Vemos también en esta enseñanza que Pablo, en su discurso del que estamos hablando, pasa de David al hijo de David y muestra que este es Jesús y que es su semilla prometida. Es el Salvador, el que hará por ellos, aquellos que les están predicando, lo que los jueces del antaño, lo que los jueces del Antiguo Testamento no pudieron hacer. ¿A qué nos referimos? No pudieron salvarlos de sus pecados, que son sus peores enemigos y siguen siendo también los nuestros. En ese tiempo, y debe hacerse también hoy en día, cuando los apóstoles predicaban a Cristo, ellos no escondían, no ocultaban la muerte que iba a suceder de Cristo. Al contrario, ellos siempre predicaban a Cristo y a este crucificado. Es muy importante, no nomás en aquellos tiempos, sino hoy también, hoy, que cada uno de aquellos que nos consideremos creyentes, tomemos en cuenta que nuestra total separación del pecado, eso es lo que manifiesta que estamos sepultados con Cristo. Hemos muerto con Él. Ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. El antiguo Saulo había sido sepultado. El antiguo Mario ha sido sepultado. ¿Cómo se manifiesta esta? Cuando nosotros reflejamos que estamos separados totalmente del pecado. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y no vio corrupción. Esta era la gran verdad que había que predicarse y que hay que predicarse hoy día. El siguiente pasaje del 32 al 37, si vemos ahí en el 34, nos habla sobre el anuncio de la resurrección de Jesús. La promesa de las misericordias fieles de David menciona. Un evangelio sin que se haga énfasis en la resurrección de Jesucristo estaría incompleto y no tendría el impacto que debe tener un evangelio en el que ves que Jesús, el Hijo de Dios, realmente era el Hijo de Dios porque entregó su vida y luego la tomó de nuevo y el Señor le resucitó. Este versículo es de gran importancia en la historia del cristianismo, ya que este versículo describe el cumplimiento de la promesa hecha por Dios de enviar un Salvador a su pueblo, del que somos nosotros beneficiados también. Y en primer lugar, este versículo hace referencia a la resurrección de Jesús. Y este evento de la resurrección de Jesús es piedra angular de la fe cristiana, ya que la resurrección demuestra que Jesús es el Mesías esperado y que Él tiene todo el poder sobre la muerte y que es el camino, el único camino a la vida eterna. Y ese es nuestro Señor. Ese es el Cristo que tenemos en nuestro corazón. Y hablando de la resurrección de Jesús también nos da esperanza de que podemos confiar. ¿En qué? En que Dios siempre, absolutamente siempre cumplirá sus promesas y que tendremos una vida eterna junto con Él. La resurrección fue la gran prueba de su condición como hijo de Dios. No era posible que la muerte lo retuviera, porque era el Hijo de Dios y pudo entregarla y pudo tomarla de nuevo, como dice Juan 10. El hijo de David. Y David fue de gran bendición en la época que vivió. Pero nosotros también no nacimos para nosotros mismos. Nosotros nacimos para conocer y ser útiles a nuestros semejantes. Y es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos siendo útiles a nuestros semejantes? Empezando por nuestra casa, por nuestra familia de sangre. Continuando con tus hermanos en la iglesia. ¿Estás siendo útiles? Mostrando el amor. Esos 2 mandamientos que cubren toda la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tus semejantes. Si no amamos a nuestros semejantes, ¿cómo podemos decir a Dios que lo amamos si no estamos obedeciendo? Por eso debemos preguntarnos, ¿conocemos nosotros a la gente que nos rodea y le estamos siendo útil, sirviéndolos de alguna manera, especialmente reflejando con nuestras vidas que Cristo vive en nosotros y llevando las buenas noticias de las que nosotros fuimos recipientes? ¿Lo estamos haciendo? De ahí la pregunta si estamos obedeciendo lo que se nos mandó.
Sin embargo, aquí está la diferencia. Cristo debía servir a todas las generaciones. Así que miremos al que ha sido declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, para que por la fe en Él podamos caminar con Dios y servir a nuestra generación. Servir a nuestra generación. ¿Lo estaremos haciendo? Y servir a nuestra generación, no nomás como nos imaginemos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estar seguros de que cuando llegue la muerte, que nosotros durmamos en Cristo, con la alegre esperanza de una bendita resurrección, porque si hemos muerto con Él y estamos sepultados con Él, y si Él resucitó, Él nos va a resucitar a nosotros, y esa es la esperanza que debemos tener, y que no nos asuste el dejar este cuerpo, porque tenemos la dulce esperanza de que vamos a resucitar con Él y que vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es la buena noticia para nosotros. Y esa es la buena noticia que debemos nosotros compartir. Y debemos preguntarnos si lo estamos haciendo. Tal vez tú digas, bueno, es que yo no soy muy bueno para hablar. Pero si tú eres un cristiano auténtico, tendrás al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar por el camino de la santidad para que impactes especialmente a los que te están rodeando. Repito, primeramente los de tu sangre, tu familia de sangre y tu familia de la fe. Está impactando tu vida. Si tú te acercaras a tu gente en tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y les preguntaras, ¿está mi vida impactando tu vida? ¿Ves tú que Cristo vive en mí? ¿Lo estoy reflejando con mi conducta? ¿Con mi comportamiento, con mis palabras, con mis actitudes? ¿Con lo que hablo, con lo que veo, con lo que oigo? Vamos al pasaje del 38 al 41. Todos los que escuchen el Evangelio de Cristo, como estamos ahora aquí, que sepan dos cosas. Una, que por medio de este hombre que murió y resucitó, se nos predica el perdón de pecados. Y escucha esto, y especialmente si hay alguien aquí que no ha tenido la oportunidad y el privilegio de ser perdonado, porque tus pecados, aunque sean muchos y aunque sean grandes, pueden ser perdonados. Y si tú no has pedido perdón, déjame decirte que esto no es casualidad, y si estás aquí escuchando esto es porque Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, yo quiero tu corazón. Sé que has pecado contra mí, pero mi Hijo pagó en la cruz por tus pecados y puedes ser perdonado. Tú puedes ser perdonado sin que Dios sufra ninguna lesión en su honor. Esa es la primera. Y la segunda es solo por Cristo. Es que los que creían en Él y no en otro son justificados de culpa. Y toda mancha de pecado de la que no podían ser justificados en ese tiempo por la ley de Moisés y antes en el Antiguo Testamento, ahora son justificados y perdonados por la sangre de Jesucristo. Así que la gran preocupación de los pecadores, convencidos de que lo son, es ser justificados. Es ser absueltos de toda culpa y ser aceptados como justos delante de Dios. Porque si queda alguna carga de pecado sobre el pecador, está perdido. Pero si el pecador viene delante de Dios en una actitud de arrepentimiento y pide perdón, va a ser perdonado. Porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados.
Por Jesucristo es que obtenemos la justificación completa. Porque por Él se hizo una expiación, un pago por nuestros pecados, completa. Somos justificados no solo por Él como nuestro juez, sino por Él como el Señor de nuestra justicia. Lo que la ley no pudo hacer por nosotros, por ser débil, lo hace el Evangelio de Jesucristo. Esta es la bendición más necesaria que trae consigo todas las demás bendiciones. Y sé que muchos, especialmente que no conocen al Señor o que no conocen la voluntad de Dios, las amenazas suenan duras. Las advertencias son advertencias que el Señor nos hace en su misericordia. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Y tal vez alguien que no conozca al Señor puede decir, pero qué Dios tan duro, qué Dios tan estricto. ¿Cómo puede ser un Dios? Dios es bueno. ¿Por qué la muerte? Pero las advertencias, esas amenazas que vemos, que la paga del pecado es muerte, son advertencias sobre lo que va a venir, sobre los pecadores impenitentes, es decir, los que no se arrepienten. Y tienen como propósito despertarnos para que tengamos cuidado y que no venga nada malo sobre nuestras vidas, que no venga el pago del pecado. Eso es hermoso. Así que si te parece duro y tú no te habías arrepentido delante de Dios, déjame decirte que Dios en su misericordia te está advirtiendo a tiempo. Porque si hay una fecha en la que tú pudieras entregar tu vida al Señor en arrepentimiento y ser perdonado y convertirte en hijo de Dios, es hoy. Porque ayer ya pasó y mañana no sabemos si va a venir. Estas advertencias arruinan a muchos. Y tal vez diga, ¿cómo que las arruinan? Entonces, ¿cómo Dios las usa? Sí, arruinan a muchos que desprecian la reconciliación con Dios. Yo fui uno de ellos por largo tiempo y Dios tuvo misericordia de mí. Me mandó uno y otro y otras personas a hablarme del Evangelio y yo no quería escuchar. Pero el Señor en su misericordia tenía el día para mí, el día en que me iba a ser revelado el Evangelio. Fue muy duro porque Él usó situaciones muy difíciles y dolorosas en nuestra vida como familia para que yo pudiera venir a sus pies arrepentido. Por eso decimos que arruina a muchos que desprecian la reconciliación con Dios. Los que no se maravillen ni se salven, los que no se maravillen del Evangelio, los que no se maravillen de su palabra, los que no se maravillen del Señor y ni se salven, se van a maravillar. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que los que no se maravillen ahorita se van a maravillar un día. Pero los que no se salven hoy, los que no se salven cuando el Señor les traiga el Evangelio, esos van a perecer. Se oye muy duro, ¿no? Pero el Señor nos está advirtiendo con tiempo. Vamos al último pasaje que está en el del 42 al 52. Los judíos se opusieron a la doctrina que predicaban los apóstoles. Y ellos, cuando no encontraron objeciones, blasfemaron de Cristo. Y blasfemaron de Cristo y su evangelio. Pero no nos asombremos porque comúnmente los que comienzan contradiciéndonos cuando tú vas y llevas el evangelio terminan despotricando contra la iglesia, despotricando contra los líderes, contra el pastor, contra los procedimientos que el Señor estableció en su iglesia y lo más triste, despotricando contra Dios. Oremos por ellos.
Así como hubo mucha gente orando por mí y el Señor tuvo misericordia y paciencia y me esperó y un día me trajo a sus pies. Oremos por todos aquellos que están rechazando el Evangelio. ¿Te estás acordando de alguien, de tu familia? ¿Un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que rechace el Evangelio? Ora por él. Y te lo digo porque es lo que el Señor hizo conmigo. Un grupo de gente estuvo orando por mí por años. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Pero algo muy importante. Cuando los adversarios de la causa de Cristo, cuando los adversarios del Evangelio son atrevidos, como los fariseos que criticaban, dudaban del Señor y sus discípulos y del Evangelio, cuando los adversarios de la causa de Cristo son atrevidos, como los fariseos, sus defensores, los defensores del Evangelio, que somos nosotros, deberían de ser audaces, como Pedro, como Pablo, como Esteban, como sus discípulos. Y debemos preguntarnos si nosotros somos audaces para defender el Evangelio. ¿Conoces la palabra lo suficiente como para defender el Evangelio? Si tu respuesta fuera no, ¿no crees que sería una buena meta para este año que tú te propongas estudiar a fondo la palabra de Dios? Que te propusieras entenderla, asimilarla y ponerla en práctica. Mientras muchos se juzgan indignos de la vida eterna, otros que parecen menos probables desean oír más de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo sucedió en ese tiempo también del que estamos hablando aquí de los apóstoles? Porque Él les llevó el Evangelio, los apóstoles llevaron el Evangelio a los judíos, a los fariseos y lo rechazaron. Pero luego vinieron los que no conocían del Señor con hambre de conocer. No te desalientes cuando tú lleves el Evangelio a alguien. Intercede por él, pero busca a otros, porque va a haber otros. Porque la palabra de Dios dice que la mies es mucha. Dice la palabra que los campos están blancos. Allá afuera hay mucha gente que Dios está preparando para cuando tú vayas y les digas lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Jesucristo pagó por nuestros pecados y llevar la mala noticia de que el pecado, la paga del pecado es muerte, y la buena noticia de que Cristo nos limpia con su sangre y nos perdona porque pagó por nuestros pecados en la cruz. Esto es lo que se predijo en el Antiguo Testamento. Qué luz, qué poder, qué tesoro trae consigo este Evangelio. Qué excelentes son sus verdades y sus preceptos y sus promesas. Y va a suceder ahora también lo mismo. Esperamos en fe que el Señor lo haga. Porque en aquel tiempo vinieron a Cristo, ¿quiénes? Vinieron a Cristo aquellos que el Padre trajo y a quienes el Espíritu Santo hizo efectivo el llamado del Evangelio. Así como te llamó a ti, también está llamando a otros. Dile al Espíritu de Dios que te use con toda esa gente para que también tengan el privilegio de conocer al Señor y sus vidas sean transformadas y podamos tener la esperanza de que un día estaremos con Él por la eternidad. Todos en ese tiempo, los que estaban dispuestos a la vida eterna, los que estaban interesados en pasar la eternidad con el Señor, los que se preocupaban por su estado interno, y por su estado eterno, cómo estarían en la eternidad, y que querían asegurarse de la vida eterna, esos son los que creyeron en el Señor. Pero ¿cómo alguien va a creer en el Señor? Dice la palabra, ¿cómo van a ver si no hay quien les predique? ¿Cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? ¿Estás tú predicando? ¿Con tu vida primeramente? ¿Estás enseñando a otros?
porque si no, tenemos que hacer las preguntas si estamos nosotros cumpliendo con la gran comisión que se nos ha encargado. Porque nada más a través del Evangelio, a través de Jesucristo, podemos llegar al Señor y estar con Él por la eternidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Fue la gracia de Dios que obró en todos ellos. Es la gracia de Dios que ha obrado en nosotros. Y esa misma gracia de Dios va a obrar en aquellos que, si recuerdas ahorita, no conocen al Señor y viven sin fe y sin esperanza, teniéndote a ti cerca para que les prediques el Evangelio. Es bueno, es muy bueno que las personas sean honradas, honestas, fieles con el Señor, devotas. Cuando menos, tienen menos que hacer en el mundo y pueden hacer más por sus propias almas y por las almas de los demás. ¿Qué tanto estás haciendo tú por las almas de los demás? Pero sería triste, hermanos, aunque es bonito ver cómo alguna persona tiene la apariencia de devoto. Es bueno, es hermoso. Y creemos y le rogamos a Dios que todo aquel que parezca devoto realmente lo sea. Todo aquel que parezca realmente creyente lo sea. Pero sería muy triste que bajo el color de la devoción a Dios mostraran resistencia a Cristo con su conducta. En otras palabras, aquellos que se dicen cristianos, que realmente no nos comportemos como tales y mostremos una conducta carnal y mundana delante de aquellos que necesitan a Cristo en su corazón. Y cuanto más, mis hermanos, mis oyentes, cuanto más saboremos los consuelos y los estímulos que encontramos en el poder de la piedad o de la santidad que el Señor quiere que tengamos, cuanto más llenos de estos estén nuestros corazones, mejor preparados estaremos para afrontar las dificultades de la profesión de la piedad. Porque buscar la santidad no es fácil. Nuestra carne se resiste y allá afuera somos criticados cuando queremos comportarnos de acuerdo a la santidad de Dios. Así que déjenme concluir con esto, mis hermanos. Así como el Señor salvó a Pedro y a Pablo y a sus discípulos, también nos salvó a nosotros. Así como Él tenía una promesa y propósitos para sus vidas, también las tiene para nosotros. Y así como sus discípulos respondieron a la obra redentora del Rey, Él espera que todo creyente responda en amor y gratitud a su obra redentora, que responda con un serio compromiso de servirle, que responda obedeciendo su ley, si buscando la santidad y cumpliendo su mandato, haciendo discípulos, valorando su obra redentora, valorando el Evangelio y conscientes de que va a haber oposición, pero aferrados a la cruz, a su gracia y a la dirección del Espíritu Santo. Y tendremos victoria. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza, de adoración, Señor, de honor, de poder. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Padre, por las enseñanzas que trajiste a nuestra vida este día. Y como siempre, Padre, que tú nos enseñas, nos permites ver nuestro pecado, nuestras áreas débiles en nuestra vida. Te pedimos perdón, porque seguramente, Señor, muchas veces no nos hemos comportado como hijos tuyos.
Y tú nos pones estas historias para que aprendamos de estos hombres, como Pedro, como Pablo, como estos discípulos del Señor fieles, como Esteban dispuesto a dar la vida por ti, y no lo hacemos, Señor. Perdónanos en lo que te hayamos ofendido, Señor. Traemos estos pecados que nos has revelado delante de ti y recibimos por fe tu perdón, Señor. Gracias, Padre. Y ayúdanos a ser como estos hombres que tú preparaste. Y si nos has escogido como tus sirvientes, Señor, como tus siervos, como tus esclavos por amor, Señor, porque nos compraste a precio caro, Señor. Ayúdanos a que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Aquí estamos, Padre, arrepentidos. Pon hambre y sed en nuestro corazón por hacer tu voluntad, por obedecerte, Padre. Gracias, Padre. Úsanos por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.